Bueno, ¿qué tenemos para este tema? ¿Se recuerdan? Estábamos primera y segunda de Reyes, y nos toca primera y segunda de Crónicas. Así es. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos en todo eso? ¿Cómo vamos con las lecturas? ¿Qué podemos decir de los dos reinos, del norte y del sur? ¿Cómo va nuestra finalidad teológica en el libro de los Reyes? ¿Qué es lo que ustedes captaron, más o menos? ¿Cuál es el juicio histórico que da el libro de los Reyes al cisma que hay, que era en el capítulo 2, no, que diga el capítulo 17 de Segunda de Reyes? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron alguito o no? Yo prácticamente leí lo de Crónicas, Ah, lo de Crónicas, sí, toda ya. la genealogía y el capítulo 17 creo que era, sí. Y Sí, perdón, ajá, 17. Crónicas 1 al 9 y el 17. A ver, ¿y qué fue lo que vio Rosana? ¿Qué nos puede Es compartir? súper interesante toda la genealogía y en algunos daba algunos detalles de, de quién estaba hablando, a quién se referían, Ujú, ¿verdad? Eh, o sea, ya el plan, yo lo vi desde esa forma, estaban ya elegidos quienes, quiénes eran los descendientes, eh, quién era la familia, ahí sí que el grupo de personas que llegarían hasta David, ¿verdad? ujú. Sería hasta David y los reyes, especialmente David, ¿verdad? ¿Quiénes son eh, las personas que los antecedían? Y el 17 que está muy precioso, que es ya cuando Natán se dirige a David, ¿verdad? David dice al profeta Natán que él habitaba en una casa de cedro, eh, mientras que Dios en la lona, o sea, en la carpa en la carpa, ¿verdad? ¿Cómo se llama En la tienda, ajá. la tienda? En la tienda. Y bueno, y esa misma noche Dios se dirige a Natán para que le dijera a David, no serás tú quien me edifique una casa para que habite yo en ella, ¿verdad? Y es precioso, es el 17, ¿verdad? El capítulo 17. eh, y bueno, pues sigue, no sé si les sigo comentando lo que tal vez ya algunos leyeron, pero a mí me conmovió, ¿verdad? Sobre que él ya lo tenía todo pensado desde siempre, la línea de Dios, ¿verdad? De que él pensó en toda esa genealogía y en, y en que él le iba a dar nadie le iba a dar a él nada más que Dios nos iba a dar a él eh, el cielo, Dios nos iba a dar la eternidad y la salvación. Él es el que da, así lo entendí yo. Él es el que dice yo le estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, ¿verdad? Dios le dice a David a través de Natán que será Dios quien le construirá una casa, que él reafirmará su descendencia. Lo apunté porque si no se me... Él reafirmará su descendencia para que se cumpla la alianza hecha con su pueblo. Le dice, yo le estableceré en mi casa y en mi reino para siempre. Entonces, es muy preciosa esa parte, terminar esa genealogía eh, con esa promesa de Dios, con el amor de Dios que, que culmina con esas palabras. Yo les daré a ustedes una casa. Gracias, Rosana. Sí, muy bien. Fíjese, ahí usted está dando el sentido un poquito religioso de la finalidad que tiene el libro de Crónicas, ¿verdad? 1 y 2 Crónicas. Fíjense que
No, la pregunta va por este lado. A ver, pues, a ver si me capta. ¿Esta historia ya se narró o no? ¿Ya la hemos visto o no? ¿O es primera vez que lo vemos? Ya le hemos escuchado, Lo he visto en le Samuel. hemos leído. No, no es esa la pregunta. Ahorita en el estudio, ¿ya lo estudiamos o no? ¿O es primera vez que aparece este tema en Crónicas? El tema mesiánico ya apareció en Samuel, licenciada. Y no solo el mesiánico, Sí, se apareció. recuerda, está con una parábola, sí, con Samuel. ¿Se acuerdan de aquella parábola que leyeron cuando se querían tener rey y todo eso? La de Jotán, el poema, sí. Ajá. Bueno, entonces todo eso es el tema de la monarquía, ¿verdad? Y en Samuel, la pregunta es esta, ¿en Samuel es vista la monarquía como es vista en Crónicas? ¿O hay Bueno, diferencias? ¿O hay a, complementos? ¿Qué hay? a mí me parece que se le está dando mayor importancia a al reinado, digamos, a la alianza de Dios con David Ujú. digamos, está siendo como por un lado la alianza del Sinaí. Ah, bueno, bueno, es que es una etapa diferente, pero al mismo tiempo es progresiva. Pero veamos, vea, hay que aprender a argumentar cuando se lee la escritura y lo que dice Rosana sí es muy bonito. Uno entra al tema, se recuerdan que ya estudiamos que las genealogías son puentes, ¿se recuerdan? La función de una genealogía, ¿qué es? ¿Se recuerdan? Legitimar a un rey o a un linaje real. Es más bien unir épocas y por supuesto que en esa unión de épocas van todos los ancestros que van a llegar al personaje. En el caso, digamos, si vemos en el Nuevo Testamento, pues las dos genealogías que hay, pues una viene desde Adán y la otra viene desde Abraham, pero las dos tienen la finalidad de decir que Jesús no bajó así del aire, ¿verdad? Sino está encarnado en toda la raza humana. Ese es el sentido, básicamente, de la genealogía del Nuevo Testamento. Pero aquí, por ejemplo, estamos haciendo una pregunta antes. La forma como vio Samuel la monarquía es la misma forma, como está, mejor dicho, como está narrada en Primera y Segunda Samuel, como va narrada en Primera y Segunda Reyes, contando, narrando, porque es Primera y Segunda Reyes, sí hay mucha narración histórica, porque justamente trata de establecer la historia de Israel en el tiempo de la monarquía. Y con ella va también el profetismo, porque eran dos instituciones eh, que iban paralelas, hermanas, pues las dos surgen, una por necesidad de la otra, o sea, el monarca necesitaba o debía ser ungido por Dios. Y entonces el profeta es la representación, es la boca y es el que recibe el mensaje directamente y lo transmite. Eso hemos visto o no, ¿sí? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, eso es segunda Samuel, primera, segunda Reyes, narrando ya la historia de los reyes después del triste desenlace del cisma, ¿verdad? El norte y el sur que terminan, ¿qué dijera yo? La conclusión de Reyes, ¿por qué es que terminaron estos dos ¿por qué terminó la monarquía en un cisma? ¿Cuál fue el juicio que hace el libro de los reyes? ¿Por qué fue? Y Samuel también. Porque no fueron fieles al A la Señor. alianza, a la Ajá, sí. alianza, a la alianza, porque hicieron alianza con otros Ujú, imperios. No sí. fueron fieles a la alianza con Dios. Esa es como la síntesis del juicio de primero y segundo Samuel
y de Primera y Segunda Reyes. Y entonces va narrando cómo van teniendo reyes el norte, reyes el sur, y cómo los reyes del norte duran poquito tiempo, los del sur un poquito más y avanzan hasta el año 586 más o menos, mientras que el norte termina totalmente destruido 250 años antes que el sur. Entonces, pero todo, ¿cuál es el juicio? Pues por infidelidad a la alianza hecha con Dios. Ese sería. Pero ahora viene el cronista. Ya solo el nombre del libro, de los libros, tiene, ya entendemos cuál es el género literario, ¿no? Crónicas. ¿Qué es una crónica? Relato histórico. Una Ajá. narración, ¿verdad? Pero ustedes tendrían que notar que la narración que hace el cronista es muy diferente a la narración que iba junto con otros géneros literarios en Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes. Es importante que ustedes se fijen en eso. ¿Por qué? Porque Primera y Segunda Crónicas pertenecían al mismo rollo de Esdras y Nehemías. Las dos, digamos que ese gran rollo, Primera y Segunda Crónicas y Esdras y Nehemías, obviamente es después del exilio. Entonces, la reflexión que se está haciendo es posexílica. Hay que darse cuenta, en la historia, estamos viendo libros históricos, y en estos libros históricos, el exilio a Babilonia fue tan dramático y trágico, ya hemos hablado de eso otras veces, que vino a ser casi lo mismo o un poquito peor que la salida de Egipto y el tiempo que estuvieron en Egipto, aunque en Babilonia no estuvieron tantos años, estuvieron 70 nada más, y en Egipto estuvieron más de 400 años. Pero ¿por qué fue tan terrible el impacto del exilio? A ver, piensen un poquito de lo que hemos leído. Licenciada, porque ahí prácticamente, usted no lo ha dicho, ¿verdad? Perdieron la tierra prometida, fue destruido el templo, que era la representación prácticamente más importante para ellos religiosa del judaísmo. Bueno, no es que era, Julita, no es que era la representación, sino que Dios estaba ahí en el templo. Dios, Eso es cierto. cuando habla, la gloria de Dios está en el templo. O sea, para ellos Yahvé estaba ahí vivía. Fue destruida Jerusalén prácticamente, o sea, se Fue acabó todo, saqueada, ¿verdad? primero fue saqueada, luego fue destruida. ¿Y qué más pasó? Y prácticamente se los llevaron a ellos esclavos, por decir así, se llevaron al rey y a toda su corte, me parece, la gente más importante, los artesanos, la gente pues que podía producir, y dejaron prácticamente solo a los, tal vez los más sencillos, los que no les podían sacar provecho, los dejaron. Entonces se perdió la identidad prácticamente. Y todo lo que, y todo lo que había el Señor prometido y había cumplido, lo perdieron. Lo perdieron, pero ellos llegaron a una depresión peor todavía, porque ellos van a encontrar ustedes, incluso van a encontrar en Isaías posexílico o del exilio, el segundo Isaías, y a Jeremías y a Ezequiel, que son los de ese periodo, van a encontrar ustedes, y a Baruch con las lamentaciones, van a encontrar ustedes que ellos no solo piensan que perdieron la tierra, que perdieron sino que totalmente abandonados de Dios, abandonados. Entonces, aquí es donde Ezequiel y el tercer Isaías van a entrar, como quien dice, a batear, a darles toda la esperanza, ¿verdad? No, Dios no es posible que pues nosotros podemos fallar todo lo que sea, pero Dios es Dios y las promesas que Él hace las cumple porque es leal, porque es fiel, porque es misericordioso. Todas esas realidades que nosotros decimos son atributos, pero que pertenecen al amor, ¿verdad? El amor es fiel. Ustedes lean el canto
de Pablo, el capítulo 13 de los Corintios, y entonces se dan cuenta cómo es el amor, ¿verdad? Y eso es una radiografía de Jesús, cómo es Jesús, ¿verdad? Y esa es obviamente una radiografía de Dios mismo. O sea, no lleva cuentas del mal, todo eso es paciente y todo eso lo ven en Dios. Entonces, eso, tanto Ezequiel como el tercer Isaías intentan llevarle esa esperanza al pueblo. Y entonces ellos, y hay salmos también que hay que ubicar, porque esos salmos son del exilio, o sea, cuando hay, incluso hoy se leía, o no sé si fue hoy o fue ayer, el salmo que decía que cuando iba, es hoy fue, porque hoy se leyó Esdras, y es cuando Ciro, rey de Persa, lo regresa. Entonces el salmo es aquel de que no podíamos creer cómo Dios se había portado tan grande con nosotros. Hasta los paganos decían, se ha portado maravilloso, porque nosotros no podíamos creer ese milagro de regresar a nuestra tierra. Y va qué analogía, cuando se fueron, iban todos llorosos y cargando, pues como quien dice, lo que iban a sembrar, pero ahora regresan ya cargando las gavillas, ya habiendo cosechado, y vuelven a regresar esperanzado. Es Esdras el que está cantando esto. Entonces, Crónicas 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías son posexílico, o sea, están en un periodo de 400 años antes de Jesús. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Crónicas tiene una interpretación diversa a la que tiene Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes. Y si ustedes van haciendo una comparación del libro, es la misma historia, que se vuelve a repetir, o sea que es la tradición deuteronomista, porque eso es el Deuteronomio. Deutero segundo, y nomios nómina, o sea, es la segunda interpretación de la ley, la segunda interpretación de la historia de la salvación. Entonces, va teniendo una perspectiva obviamente distinta, porque no es lo mismo al principio cuando se va a establecer la monarquía, que no han tenido ellos la experiencia de la monarquía, ahora ver que a causa de la monarquía, porque se ha hecho alianza con otros imperios y porque no se quiso escuchar al profeta cuando dirigía los oráculos al pueblo, pues entonces ellos, pues fue por culpa de ellos que perdieron absolutamente todo. Pero entonces, ¿cómo no lograron ver ustedes eso? Que son dos visiones distintas, pero al mismo tiempo complementarias, porque es el mismo evento, la misma experiencia, pero vista desde dos momentos históricos distintos. No sé si me doy a entender lo que les estoy diciendo. Sí, licenciada. A mí me está costando, licenciada. A ver, Loti, a ver. Mire, pues, primero hay que leer la introducción de Crónicas. Si no lo han leído, ahí está el tema. Ahí Porque está hay que cabal, licenciada, sí, yo lo estaba viendo y dice que prácticamente es libros que se refieren a las cosas omitidas, que se añaden complementos, ¿verdad? O sea, yo veo muchas genealogías y cosas que tal vez en los otros libros no estaban exactamente, ¿verdad? Ya Bueno, detalles más. en lo que se refiere a las genealogías, eso ya lo estudiamos. Ya vimos que la genealogía es una herramienta necesaria para unir épocas. Ahora, estos dos libros están después de Primera y Segunda de Reyes, o sea, llevan en nuestra Biblia, tienen una localización en el canon después de Primera, Segunda de Reyes. Pero acuérdense que Reyes termina no solamente con la muerte de David, ¿verdad? Termina cuando realmente el norte terminó totalmente terminado o acabó el reino, y luego el sur. Entonces es un libro de histórico, no como entendemos hoy la historia,
pero que intenta con las genealogías llenar los vacíos de la historia donde no hay pues nada, tradiciones orales o escritas, pues unen con esas genealogías. Pero Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes dijimos en su momento cuando los estudiamos que esos formaban un solo rollo. O sea que después, en la forma como ha llegado a nuestra Biblia, nosotros tenemos 2 libros de Samuel y 2 libros de Reyes. Pero originalmente en la Biblia hebrea era uno solo. Y estaba ubicado pues en el periodo de toda la problemática después de Jueces, ¿verdad? Lo mismo dijimos del Pentateuco. Dijimos del Pentateuco que para nosotros pues terminaba en Deuteronomio, pero Deuteronomio es una tradición que va a ser desarrollada ahorita, en este momento, en Primera y Segunda Crónicas y Primera y Esdras y Nehemías, porque es la misma historia, pero interpretada o desde una perspectiva diferente, así diríamos. Eso está más exacto. La perspectiva de Esdras, Nehemías y Crónicas es una perspectiva diferente a la perspectiva de Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes. Son perspectivas distintas. Es la misma historia vista desde 2 acontecimientos distintos. El primer acontecimiento es el inicio de la monarquía y el profetismo cuando ellos ya están establecidos y el triunfo de David sobre todos los pueblos vecinos y provoca la paz a Israel y pues sí provoca no solamente ubicar a cada tribu en un territorio y luego pues ahí está ya su palacio y luego con Salomón el templo, pero eso duró ¿cuánto? 100 años nada más. Y después viene todo, después de la muerte de Salomón, Roboam era muy joven, era un joven que no había ni tenía la manera bélica de pelear para la paz de la tierra, porque era un príncipe, digamos, consentido. Salomón tenía la sabiduría, pero hizo alianzas con los imperios de otra manera, no como lo hizo su papá David, sino lo hizo pues casándose con las princesas o reinas de otros países y llevando esa cultura no solo al templo, sino a su reino, porque llevó otras religiones, obviamente. Y entonces se hizo un sincretismo, una mezcla de todas las creencias paganas con el yavismo. Eso hizo Salomón. Y luego Roboam, que era muy joven, que era consentido, pues él quería darse la gran vida y entonces subió impuestos, hizo muchas cosas que realmente lo que hicieron fue pues quererlos sacar. Y entonces es el pleito que hay entre Jeroboam, que aprovecha esa circunstancia de Roboam y se queda con 10 tribus, o sea, el norte se queda con 10 tribus y el sur, o sea, Israel, se queda solo con Judá y con Benjamín, que son 2 tribus. A pesar de eso, esas 2 tribus continúan toda su historia hasta el exilio de Babilonia, mientras que el norte termina antes con los asirios. Entonces el juicio que da Primera y Segunda de Reyes del tema de la monarquía es que no fueron fieles a la ley y por eso, a la alianza, mejor dicho, y por eso han sucumbido los 2 reinos. Se quedó en nada. Pero luego empieza Crónicas desde otra perspectiva, porque hay otro momento, ya han pasado ¿cuántos siglos? Desde Salomón hasta el exilio, son prácticamente 600 años, 600, 700 años. Entonces ya hay otra perspectiva, ellos perdieron todo, pero ahora Ciro de Persa es otro imperio, los persas,
les permiten regresar otra vez a su tierra y lo encuentran todo devastado. Y entonces tenemos ahí a un sacerdote, Esdras y a Nehemías, que los mandan para que vean qué encuentran. Y ahí Esdras encuentra unos rollos que estaban como puestos dentro de esas jarras que los guardaban para que se mantuvieran. Y eso da gran alegría y esperanza y se llenan de júbilo cuando leen estos rollos y se dan cuenta de algo, que no han perdido a Dios, que estas circunstancias se ha debido a la necedad y la terquedad de sus corazones y su rebeldía, pero que Dios sigue con ellos. Y eso provoca una gran alegría, pues llanto también porque se dan cuenta del inmenso amor de Dios. Y fíjense, a partir de todo esto empieza realmente la religión judía. O sea, el judaísmo inicia con Esdras, Nehemías, y es lo que Jesús va a encontrar, aunque ahí no termina pues la historia, porque luego vienen los macabeos, o sea, los griegos con Alejandro Magno, y entran estos libros de los macabeos, como es que ellos ya establecido el judaísmo como religión, como ellos enfrentan la lucha con los griegos. Y luego, pues, está el personaje de Sadoc, donde vienen los saduceos. Ya eso es la historia que encuentra Jesús. Y cómo ellos ya desarrollan el judaísmo como ya religión. Porque sí se dan cuenta que hasta aquí no hemos hablado de una religión judía. Hemos hablado del Levítico, de leyes, del culto, pero en ningún momento se ha hablado de religión judía. En cambio, Crónicas y Esdras y Nehemías ya va a ir estableciendo cómo es verdaderamente la religión judía monoteísta. Y aunque va a ser monoteísta, cada grupo que se forma en esta religión, que van a ser los fariseos, los saduceos, y como siempre van a estar peleando con otros imperios, van a estar los celotas, y luego, como vuelve luego a corromperse todo por las situaciones humanas que tenemos, pues están los esenios que se van al desierto, porque ven que no, que todo es hipocresía y mentira, y ahí vemos la característica de los fariseos de cultivar la pureza con los ritos de los rituales de lavados en los ojos, en la boca para ser puros, no tocar a los enfermos, porque por lo que hemos visto con los libros de sabiduría, o sea, el pecador se nota quién es un pecador, el que está enfermo, el que no está bendecido por Dios, pues ahí está, el que está enfermo, el que no tiene trabajo, el que no tiene dinero, bueno, todos estos son pecadores, claramente. Y si viven una vida descarriada, más pecadores públicos, porque de los enfermos no sabemos cuál era el pecado, pero de los que públicamente pecan, pues ya se sabe, pues, que están totalmente impuros. Todo esto se empieza a trabajar en este periodo después del exilio, y es lo que va a encontrar Jesús. Pero entonces tenemos que ver las dos perspectivas, son dos perspectivas diferentes. Primera, segunda Samuel, primera, segunda Reyes, un solo bloque, antes de todo ese periodo, y luego Crónicas 1 y 2, Esdras y Nehemías, otro rollo completo. Dos perspectivas diferentes. ¿Cómo va, Loti? ¿Más o menos o no? Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, ya entendí la perspectiva. Es en un contexto diferente, no cabe duda, ¿verdad? Y entonces tiene que ser una perspectiva diferente. Y por lo tanto, una interpretación distinta. Diferente, por Y supuesto. entonces aquí vamos viendo la importancia que va dando Crónicas a determinados personajes, sobre todo a David, ¿verdad? Entonces, e incluso vamos a ver cosas que en Reyes o en Samuel se contaron de una manera y luego Crónicas como que las matizara
como decir, bueno, para que no se piense muy mal de esto, fue de esta manera, ¿no? Por ejemplo, pues si va a hablar de periodos ancestrales como los patriarcas, pues ya va a dar una interpretación más benévola en algunos hechos que fueron narrados en la primera parte, por decir así, de una manera más cruda o más real, pues como ustedes quieran. Entonces, Crónicas hay que darse cuenta que es la misma historia de Israel, porque no puede ser otra, es la misma, es la narración crónica, narraciones, ¿verdad? Narraciones queriéndola llevar con un tiempo pues más o menos lógico y ordenado, y como hay espacios vacíos de información, los llena con genealogía. Esa sería una de las características principales, y la otra es que es la tradición deuteronomista, porque es justamente eso, es el Deuteronomio, una interpretación segunda de las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Hay ahí como algunos eh, hechos históricos de los reyes que se van narrando. Luego también a través de la historia se han visto de distinta manera estos libros, porque son varios, ¿verdad? Y fíjense lo que dice aquí. Dice la versión griega de los 70 a la que sigue la Vulgata. Acuérdense ustedes que los 70 fue aquellos sabios que justamente en este periodo después del exilio de Babilonia, precisamente porque se han quedado sin la Torá y descubren o encuentran unos rollos y van desarrollando el Talmud, que se llama luego, van poniendo como estas normas, tienen que irse aplicando. Entonces dice, la versión griega de los 70 a la que sigue la Vulgata es la de San Jerónimo, es la traducción que hace del griego San Jerónimo al latín. Los designa con otro nombre, pero la palabra griega significa cosas dejadas de lado, o más sencillamente suplementos. O sea, crónica va a ser como un suplemento o como una matización de toda la historia. Título que parece corresponder a la idea no del todo exacta de que la obra constituye un complemento de los libros históricos precedentes, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, es lo que está diciendo desde hace rato, ¿verdad? Pero dice que no es exactamente un complemento, sino que es una matización, pues yo diría esa palabra la estoy utilizando yo, pero yo así la entiendo, como es una matización, como matizar esa historia desde otra perspectiva. Igual que los libros de Samuel y Reyes, los libros de Crónicas constituían un único volumen que los 70 dividieron en dos. Separación introducida posteriormente en la Biblia hebrea y documentada por vez primera en el Códice de 1448. Entonces, aquí es lo que estábamos explicando, que formaban parte de un mismo rollo y por las traducciones se han ido pues dividiendo en libros. Pero eso ya creo que ustedes ya lo entendieron, porque vimos que al principio pues ya vimos por qué es que solo había una Torá, porque no podían haber muchas, era la forma no solo de escribir, el material para escribir, la tinta para escribir, todo era sumamente difícil, ¿verdad? Incluso la escritura estaba empezando y ni siquiera tenía vocales en la lengua hebrea. Entonces, todos esos procesos pues se van desarrollando hasta que llegan a otro momento de la historia, ¿verdad? Pero en los libros históricos van a ocupar casi el último lugar, el Ketubín que se llama, o sea, los escritos. Y van a entrar con estos mismos libros Esdras y Nehemías.
Algunas veces Crónicas está después de Esdras y Nehemías y en otros lugares, en nuestra Biblia creo que está antes. Bueno, no sé cómo vamos hasta aquí, pero no avanzamos tanto en esto y es necesario que lean la introducción, que lean, yo creo que fue sobre Crónicas, no recuerdo qué les puse en la agenda, en la tarea, pero no avanzamos, estamos en Crónicas y la próxima semana vamos a seguir con Crónicas porque sí me interesa que vean las distintas perspectivas y capten algo, que no podemos leer los libros así, seguido tras seguido tras seguido, sino que tenemos que ubicarlos dentro del contexto histórico, literario y obviamente teológico, porque todo lo que está escrito ahí tiene una interpretación teológica. Aunque sea historia, es una historia reflexionada teológicamente, o sea, desde una perspectiva de la revelación, de la inspiración de Dios, que es el protagonista de todos los libros. Y eso también ya lo explicamos, porque ya dijimos que no se ha anulado todas las capacidades humanas de los agiógrafos, o sea, de las personas que escriben. Entonces, siempre el texto, lo importante es que las personas lo comprendan para que lo encarnen, pero porque de lo contrario, ¿cómo lo van a encarnar si no lo pueden comprender? Entonces, imagínense, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, donde ustedes deben de ser sal y luz, o lámpara, creo que decía Lucas, porque está en Mateo y en Lucas son dos narraciones distintas. Pues hoy es Lucas y la lámpara no está para ponerla abajo de una mesa, por ejemplo. Ok, entonces lámpara. Ya ahí hay una referencia clara que no es la luz, pero sí debemos tener esa luz porque la lámpara tiene que tener una luz para que sea lámpara, para que ilumine. Entonces, todo eso tiene que ir conectado con la persona de Jesús, que es la luz. ¿Y cómo sabemos que Jesús es la luz? Bueno, lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces, y hay muchos pasajes donde, sobre todo en el Evangelio de Juan, que habla de luz, oscuridad, tinieblas, en fin. Entonces, todo eso es la visión en conjunto, que es como se debe leer la escritura. No simplemente leer por leer, sino ir captando cómo voy poniendo las piezas. Y un ejemplo muy bueno para practicar son las Eucaristías, porque justamente en la Eucaristía la iglesia ha puesto las piezas para que nosotros vayamos comprendiendo la historia del Antiguo Testamento, donde está el protagonismo de Dios haciendo alianzas por amor y promesas que luego se salmean, se cantan, se alaban en el libro de los Salmos, luego Pablo que lo aplica en las primeras comunidades y Jesús que lo proclama con su vida. Entonces, ahí encuentran ustedes el hilo conductor de todas las lecturas. Bueno, queda un minuto y seguimos estudiando Crónicas. Lean las introducciones, lean las citas con las notas de pie de página. Traten de encontrar las diferencias y las similitudes y luego platicamos la semana entrante si Dios nos ayuda. Gracias, licenciada. Feliz